Bueno, pues cantamos, hoy yo siempre, ¿qué? Hoy yo siempre amaré a Jesús. Esos himnos que tenemos fueron escritos hace 100 años, algunos 200 años. ¿Y cómo cree que la iglesia de aquella época cantaba esos himnos? Había un despertar, había una atmósfera de gloria, una atmósfera espiritual, ¿verdad? También antes de ese himno cantamos Yo me rindo a Él. Ahí tienes el coro, Jadis, de la letra de Yo me rindo a Él. Dice ahí, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego. ¿Quiero qué? Ese debe ser nuestro anhelo. Ese debe ser el anhelo de todo cristiano, ¿verdad? De nuestra oración a Dios debe ser, Señor, yo me rindo a ti. Todo, Señor, yo me entrego a ti. Todo lo que tengo, lo que soy, dice, yo me entrego a ti, Señor. Quiero serte fiel. Llevamos una serie, hermanos, de predicación que tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿verdad? Donde hay un mover del Espíritu Santo, donde hay una iglesia llena del Espíritu Santo, hay un despertar. Es más, mire, con uno que tengamos en casa lleno del Espíritu Santo, ese uno, esa una puede traer una atmósfera de gloria ahí en esa casa. Y donde hay una atmósfera de gloria, donde hay una atmósfera de la presencia de Dios, allí hay transformación, allí hay cambio, allí hay vida del Espíritu Santo regenerando familias, restaurando familias. Una de las predicaciones que comenzamos esta serie fue todo lo vamos a conquistar con guerra. Todo, ¿verdad? Es con guerra. No va a ser fácil. Sacar una familia adelante no va a ser fácil. Corregir a un hijo, a una hija no va a ser fácil. A veces quisiéramos no llamarles la atención a nadie, ¿verdad? En la casa todo está bien, pero no, es con guerra. Es a través de la guerra, es a través de exhortación, es a través de regaños, es a través que vamos a conquistar, que vamos a poner la casa en orden. Si no, no hay forma, hermanos. Después, la siguiente predicación fue conquista por el Espíritu, ¿verdad? No podemos ganar la batalla en la carne. Es siendo llenos del Espíritu Santo que podemos conquistar. Después prediqué el domingo pasado que de la crisis espiritual que había en Israel, porque nadie podía enfrentar a Goliat. Entonces, estamos necesitados del Espíritu. Cuando hay una crisis en el matrimonio, cuando hay una crisis con los hijos, cuando hay una crisis moral, la respuesta es el Espíritu Santo. Entonces, nuestra mayor necesidad, hermanos, como iglesia, como familias, yo se los dije, no es económica, es espiritual. Y hoy quiero hablarle seguir con el tema de cómo tener una atmósfera espiritual. No sé si se entregó a la alabanza a Dios ahorita o cantamos sin despropósito, desganados. Dios puede estar haciendo muchas cosas en esta iglesia. Dios quiere poder tener una atmósfera espiritual donde el Espíritu Santo se mueva, donde la alabanza nos llegue hasta el corazón. Pero si cantamos con despropósito, sin ganas, entonces pues no va a haber esa atmósfera espiritual. Mire, póngase de pie y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Samuel, primero de Samuel, versículo 22, versos del 1 al 6. Primera de Samuel, versículo 22, versos del 1 al 6.
Mire, en este pasaje hay dos líderes que el pueblo de Israel tenía aquí en este pasaje. A ver si los puede encontrar a los dos líderes. Y se estaban formando dos ejércitos. Entonces se puede imaginar cómo era la crisis espiritual allí en Israel, para que tuviéramos dos líderes y para que hubiese dos ejércitos. Entonces el pueblo de Israel estaba en una encrucijada. Ellos decían, bueno, ¿a quién vamos a seguir? ¿Cuál es nuestro líder? Entonces, 1 Samuel, verso 22, del 1 al 6, ¿está bien el audio allá o le subimos? ¿Cómo está por allá? ¿Sí me escuchan allá atrás o le subimos poquito? ¿Cómo? ¿Está bien? Bueno, gracias, porque ahora yo no me escucho. Vea, este es un pasaje muy impresionante, hermanos, porque sucede en una cueva. Dice la palabra de Dios: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adullam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se fue David de ahí a Mizpa de Moab, y dijo el rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepan lo que Dios hará de mí. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. ¿Todos? Y oyó Saúl que se había con él, y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su danza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Entonces, ve los dos líderes que el pueblo de Israel tenía. ¿Quiénes eran los dos líderes? Uno de ellos, David. El otro, el rey Saúl. Entonces, el pueblo de Israel, mire, está en una crisis espiritual. Y ellos dicen, bueno, tenemos dos líderes, tenemos dos ejércitos, ¿a quién seguimos? Dice el verso 6, oyendo Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano. Dice, y todos sus siervos. Entonces, ¿qué significa que el rey Saúl tenía una lanza en su mano? ¿Para qué cree que tenía esa lanza en su mano? Mire, cuando el rey Saúl tenía una lanza en su mano, pues todos se preocupaban, porque podía lastimar a alguien. Porque él tenía una lanza en su mano porque quería lastimar a alguien, porque podía herir a alguien. Entonces todos sus siervos, él está sentado y todos sus siervos, cuidado. ¿Por qué? Porque el rey Saúl es un rey, es un líder espiritual, pero es carnal. Ya el Espíritu Santo ya no está en él. El Espíritu Santo se apartó de él. Entonces él es un líder carnal. Y tiene una lanza en su mano, y su ejército, sus hombres de confianza están temerosos, y dice, tiene un arma en su mano. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Padre, porque tú has comenzado una transformación espiritual, Dios, en nosotros, Dios, en nuestra iglesia, en nuestras casas, en este pueblo, Dios.
Y Padre, tú estás levantando una iglesia, Padre, que impacte, que transforme. Una iglesia, Padre Celestial, llena de tu Espíritu Santo, Dios. Y Padre, ayúdanos, Dios, a movernos en esta atmósfera espiritual donde tu presencia está, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. Vamos a leer otro pasaje paralelo. ¿Qué fue lo que pasó con estos hombres que vinieron a la cueva de Adullam con David? Porque ¿quiénes fueron los que vinieron? ¿Los qué? A ver, verso 2. ¿Qué dice el verso 2 que 22? Se juntaron con él todos, ¿quién? Hasta ahí. Entonces dice el pasaje, todos los afligidos que había en Israel se juntaron con David. Y usted dice, ¡ay, qué gran ejército!, ¿no? Los afligidos. ¿Y qué más? ¿Todos qué? Los endeudados. Es decir, los que les fue mal en la vida, los que habían fracasado en la economía. ¿Y qué más? Entonces, ¿cuál de estos tres grupos eran los peores? Los afligidos, los endeudados, los que estaban ¿qué? Los que tenían amargura de espíritu. Y usted dice, pues no, ¿quién quiere ser el líder de unos hombres así? Porque dice el versículo que vinieron todos estos y dice, y fue hecho David jefe de ellos. ¿Quién quiere ser jefe de ellos? ¿Quién quiere liderar una familia, un pueblo, una iglesia que está llena de afligidos, que está llena de endeudados, que está lleno de gente que está amargada? ¿Quién? Ahora, ¿por qué estos hombres vinieron a David? Si David era un fugitivo, era un perseguido. Lo querían matar, lo buscaban para matar. Entonces dicen estos hombres, no, dicen, pues vámonos con David. Allá está Saúl, allá está formándose un gran ejército. Dice, pero no, ellos no dicen, no nos vámonos con David. ¿Qué había en David? ¿Cómo era David? ¿Cómo era la atmósfera en la que David se movía? Para que esta gente olvidada, fracasada, afligida, se unieran a David. Algo había en David que el rey Saúl no tenía. El rey Saúl era el rey, David era un adolescente, pero ellos dijeron, vámonos con David. Entonces ellos vieron algo en David. Entonces cuando la gente allá afuera vea algo en Betel, vea algo en nuestras casas, vea algo en nuestras vidas, se van a unir a nosotros. Pregunto, ¿habrá gente afligida allá afuera? Endeudada allá afuera, amargada de espíritu. ¿Habrá gente así en este pueblo? ¿Por qué no han venido? ¿Por qué no los hemos alcanzado? ¿Alguien aquí me puede decir quién es el jugador de fútbol del momento? ¿Alguien aquí me puede decir quién es Cuauhtémoc Blanco? ¿Alguien aquí me puede decir cuál es el mejor equipo de fútbol de México? Las Chivas, el América. ¿Alguien me puede decir cuál es el equipo líder de fútbol de la Liga Mexicana? Las Chivas.
¿Alguien me puede decir aquí quién es Shakira? ¿Alguien me puede decir quién es Canelo? ¿Alguien me puede decir cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo? ¿Alguien me puede decir en qué equipo juega Messi? Mire, ¿sabe por qué tenemos una crisis en casa? ¿Sabe por qué tenemos una crisis espiritual en la familia, con los hijos? Mire, estamos en una crisis espiritual porque estamos tan influenciados del mundo, sabemos tanto del mundo que estamos vacíos del Espíritu Santo, estamos vacíos del conocimiento de la palabra de Dios. El mundo nos ha influenciado tanto que sabemos tanto del mundo, sabemos todo del mundo. Y sabemos muy poco de la palabra de Dios. Mire, déjeme preguntarle, ¿quién está influenciando su vida? ¿Quién está influenciando su familia? ¿Es Dios? ¿Es la palabra de Dios? ¿Es el Espíritu Santo el que está influenciando? ¿Sabemos todo del Espíritu Santo? ¿Nos interesa todo el Espíritu Santo? ¿Investigamos todo lo que hace el Espíritu Santo? ¿O estamos siendo influenciados por las cosas de allá afuera? Porque si estamos siendo influenciados por las cosas de allá afuera, no puedo tener una atmósfera gloriosa, no puedo tener un ambiente glorioso, no puedo tener un mover del Espíritu Santo en la iglesia, en la casa, porque ahí no está el Espíritu de Dios. Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando en la familia? ¿Qué es lo que está pasando? Pues, ¿quién nos está influenciando? El pueblo de Israel, en el pasaje bíblico que leímos, mire, ellos tenían una gran crisis espiritual. Porque había dos líderes allí en Israel que estaban influenciando a la nación. Y uno de ellos era un líder carnal. El otro era espiritual. El rey Saúl era un líder carnal. El Espíritu Santo se había apartado de él, pero él seguía el mando de la nación. Él tenía un ejército. Él tenía poder en la nación. Y el otro líder, David, era un líder espiritual, lleno del Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo de Israel tenía que decidir a quién vamos a seguir, quién nos va a influenciar, quién va a guiar la nación, David o el rey Saúl. Mire, y hoy vamos a ver ¿quién influencia nuestra vida? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Queremos una transformación? ¿Queremos un cambio? Tengo que ver qué es lo que se está infiltrando en la casa. Quiero una transformación en la casa. Tengo que ver qué es lo que estoy dejando que entre a mi casa. Tengo que ver qué es lo que estoy dejando que entre a mi vida. ¿Qué es lo que está impactando mi vida? Así que, en primer lugar, estar en un ambiente de gloria nos debe cambiar.
Tener líderes espirituales en casa nos debe cambiar. Tener líderes espirituales en la iglesia nos debe cambiar. Mire, cuando hay una alabanza ungida, cuando hay un predicador ungido, cuando hay maestros ungidos, cuando hay ungires ungidos, aquí empieza a haber una atmósfera de gloria que se siente en la presencia de Dios y no podemos permanecer iguales. Tiene que venir un cambio del Espíritu Santo. ¿Cuántos años llevamos en la iglesia? ¿Ha sufrido una transformación espiritual? Mire, aquí no menosprecie lo que Dios hace en esta iglesia. No menosprecie el mover de Dios. Hay una atmósfera gloriosa. Dios transforma este lugar en algo glorioso. Transforma el ambiente en algo espiritual, en algo lleno del Espíritu Santo, donde se siente la presencia de Dios. Pero sabe que esta atmósfera, esta presencia de Dios nos debe cambiar. Yo vengo de una iglesia de allá de Juárez, mire, una iglesia preciosa, una iglesia maravillosa, porque pues yo entregué mi vida a Jesucristo y venía de las drogas, de las pandillas, de la violencia, de la gente afligida, de la gente amargada. Y llego a esa iglesia y mire, una alabanza, unos himnos, una predicación del pastor, la gente amable, te la encontrabas en el pasillo, llenos del Espíritu Santo, te abrazaban, te daban una palmadita, te sonreían. Mire, había un ambiente de gloria, porque muchísima gente era llena del Espíritu Santo. Y fue tanto mi cambio allí en esa iglesia, porque yo llegué, mire, como un expandillero, como un drogadicto. Acepto a Jesucristo hoy y para mañana ya estoy en la iglesia. ¿Saben lo que eso significa? Eso es terrible, porque yo vengo de las drogas, de las pandillas, y yo no sé cómo moverme en ese ambiente, pero veo un ambiente de una atmósfera gloriosa. Y mire, mi cambio fue tanto. Mi vocabulario cambió, mi pensamiento cambió, mi forma de vestir cambió. Un día salía de esa iglesia habíamos tenido una velada de oración de 8 de la noche hasta las 6 de la mañana orando. La iglesia ahí postrada orando. Para mí eso era nuevo. Y salimos, bueno, termina la velada de oración, almorzamos y como platicamos, y como a las 10 sábado yo voy caminando rumbo a la casa a tomar el camión. Mire, Ciudad Juárez en esa época no dormía de noche. A esa hora venía gente que venían del baile, borrachos, cayéndose. Otra gente ya venía a comprar el mandado y había una multitud para subir al camión. Y de repente yo voy caminando con mi Biblia en la mano y se escucha un grito y dicen: ¡Ey, regenerado! Y yo me quedé helado porque gritaron. ¿A quién le gritan? ¿A quién le hablan? Y volteo y era Katy, mi excompañera de escuela, y me ve así y me dice: sí, tú, regenerado. Y se acerca y me da un abrazo y me dice: supe que ya no te drogas. Supe que ya eres cristiano. Me abrazó y me dijo: qué bueno que ya eres cristiano, bien por ti. Mire, allí había una atmósfera de la gloria de Dios, había una atmósfera de la presencia de Dios, donde éramos cambiados, donde éramos transformados. Y aquí en la iglesia de Dios tiene que haber esa atmósfera de gloria, esa atmósfera de la presencia de Dios, esa atmósfera donde familias son cambiadas, donde vidas son transformadas por el poder de Dios. Y sabe que usted ayuda a esa atmósfera. De usted depende qué atmósfera tengamos aquí en la iglesia.
Si usted viene con gozo, viene con alegría, viene con una sonrisa, viene para animar, créame que va a encender corazones, créame que la atmósfera de Dios, de la presencia de Dios, se va a encender. Pero si vengo apagado, si vengo enojado, si vengo cabizbajo, si vengo peleado, se nota cómo vivimos, cómo venimos, por la atmósfera que creamos. Mira el verso 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, ¿qué dice? Vinieron allí a él. Dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Dice, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Qué había en David? Para que todos quisieran venir a él, aunque era el perseguido, aunque era el fugitivo, aunque era el que andaban buscando. ¿Qué había en él? Mire, David acababa de matar a Goliat y por celos tuvo que huir a esa cueva. No era un templo bonito, no era un día de campo, no era un paisaje, no, era una cueva, era en el desierto, no había luz, no había agua, no había comida, no había nada, era una cueva, era un desierto, pero sabe que allí había un ambiente de gloria. Y yo me imagino, o me pongo a pensar, digo, ¿qué había en esa cueva? Se ha puesto a pensar cómo eran los cultos en esa cueva. Porque ahí había un ambiente de gloria. Y por la escritura sabemos que el rey David era el dulce cantor de Israel. Él cantaba a Dios, él adoraba a Dios, él traía la presencia de Dios a esa cueva. Si en donde él estuviera, ahí estaba la presencia de Dios, porque él era un adorador, porque él escribía salmos, porque él le cantaba a Dios, porque él cuidaba la presencia de Dios en su vida. Entonces yo me puedo imaginar a estos hombres afligidos, amargados, endeudados, ahí en la presencia de Dios. Y David les decía, es el momento de la alabanza, es el momento de la oración. Y me puedo imaginarlos a ellos postrados de manera diferente, postrados adorando a Dios. Mire lo que dice Primera de Crónicas 12. Vamos a Primera de Crónicas capítulo 12. No se lo leí, se me pasó, pero Primera de Crónicas capítulo 12, para que vean lo que pasó en esa cueva. Y es lo que tiene que pasar en esta iglesia. Y es lo que tiene que pasar en mi casa. Mire, Primera de Crónicas 12. Dice, estos son los que vinieron a David. ¿Dónde? En Siclac. Es decir, en Siclac, ahí estaba la cueva. Dice, estos son los que vinieron a David en Siclac. Estando él aún, ¿dónde? Encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis. Dice, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Verso 8. También de los de Gat huyeron y fueron a David. El lugar fuerte, ¿dónde? Ahí en la cueva, en el lugar fuerte. Hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés, sus rostros como rostros ¿qué? Entonces se puede imaginar estos guerreros, hombres valientes, dice,
sus rostros de león. Pero vea el verso 22, dice, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un ejército. ¿Qué? Entonces, ¿qué pasó ahí en la cueva? Porque ahí en la cueva de Adulán venían los endeudados, los afligidos, los amargados de espíritu. Pero aquí dice que venía de todas partes a ayuda a David hasta hacerse un ejército como ejército de Dios. ¿Sabe cómo fue conocido ese ejército? Como el ejército de David, pero al final como el ejército de Dios. Entonces, ¿qué pasó en esa cueva? ¿Qué pasó con esos afligidos? ¿Qué pasó con esos amargados de espíritus? Fueron transformados en una atmósfera de gloria. Porque todo lo que hacía David les impactaba, les agradaba todo lo que hacía David. Lo miraban adorando, lo miraban postrándose ante Dios, y ellos también lo hacían, hasta que fueron transformados en el ejército de Dios. Mire, cuando vengamos al culto, no cante con despropósito. No es para nosotros, es para Dios. Ya debe de haber habido esa transformación. Tal vez cuando veníamos por primera vez, tal vez no nos nacía cantar, tal vez no nos nacía adorarle, tal vez no nos nacía postrarnos ante su tierra, pero ya tuvo que haber habido una transformación y ya no somos los mismos de antes. Ahora tenemos que ser la iglesia de Dios, el ejército de Dios, los transformados de Dios, los llenos del Espíritu Santo. No podemos seguir igual. Afligidos, endeudados. ¿Qué de maravilloso tiene eso que estemos endeudados? Qué gran testimonio. Estamos endeudados. ¿A quién impacta eso? John Wesley, él fue ordenado al pastorado y era un pastor muy reconocido, pero él creció en el ala fría del cristianismo, en la iglesia anglicana, una iglesia religión fría, llena de normas, y así era él, sin pasión. Sí, era de los puritanos, pero sin pasión. Y un día hizo un viaje a América para evangelizar a los indios nativos. Y él tomó un barco. Los viajes duraban 2-3 meses en barco. Y cuando estaba en el barco se desató una gran tempestad que parecía que todo se iba a perder. Y todos estaban temerosos, pero ahí en la parte de arriba del barco había un grupo de cristianos moravos alemanes que adoraban a Dios de manera diferente, oraban de manera diferente, cantaban a Dios de manera diferente. Y John Wesley escuchó y dijo: ¿quiénes son esos que cantan en medio de la tempestad? Subió y ahí estaban los moravos, esos cristianos diferentes, adorando a Dios de manera diferente. Y ahí John Wesley tuvo un despertar espiritual y regresó para ser el gran avivador del siglo XVIII. Cuando hay un ambiente o una atmósfera de gloria, la gente cambia, la familia cambia. Pero yo tengo que ver qué ambiente tengo en casa. Vengo una hora aquí a la iglesia, estoy una vez por semana aquí, y quiero una atmósfera de gloria en casa. No se puede. Por eso yo le decía, yo no entiendo cómo le hacemos para venir solamente una hora por semana a la casa de Dios y querer tener una vida llena del Espíritu Santo. No se puede. Necesitamos
volver a Dios, hasta que la gloria de Dios vuelva a estar en casa, vuelva a estar en esta iglesia. En segundo lugar, sin una influencia espiritual en casa, no hay transformación. Sin una vida llena del Espíritu Santo en casa, mire, uno. Sin una vida llena del Espíritu Santo, no hay transformación. No. Si no buscamos la llenura del Espíritu Santo, no hay transformación. Los problemas van a seguir, la familia se va a seguir corrompiendo más y más y más. Mire el verso 6. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, los 400 hombres. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos, ¿qué? Entonces, hay dos ejércitos. Los 400 hombres de David y los siervos de Saúl. El ejército de David, un ejército de fracasados, afligidos, endeudados, amargados de espíritu. Pero este es el ejército al que la Biblia llama el ejército de Dios. Ese fue el ejército que peleaba las batallas de Dios. Ese fue el ejército que traía gloria a Dios. Ese fue el ejército que terminó con la crisis espiritual que había en Israel. Entonces, si queremos acabar con la crisis espiritual que tenemos en casa, que tenemos en este pueblo, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. El ejército de Saúl, mire, el ejército de David comenzó mal. Mire, ninguno de ellos calificaba para estar en un ejército, ninguno de ellos. Pero bajo la influencia de David, bajo el liderazgo de David, bajo la amistad de David, se convirtieron en el ejército más poderoso de Israel. Y el ejército de Saúl, mire, comenzó bien, pero terminó mal. David comenzó mal y terminó bien. El rey Saúl comenzó bien. Dice la escritura que cuando el profeta Samuel lo ungió como rey, Dios comenzó a tocar corazones de hombres valientes, de hombres capaces, de hombres diestros para la guerra, para unirlos al ejército del rey Saúl. El que hacía la selección de los que serían parte de ese ejército era Dios quien los tocaba, era Dios quien los elegía. Pero hubo un cambio en la elección y ya no era Dios el que los elegía, era el rey Saúl. Dice la escritura que el rey Saúl miraba a un hombre valiente, a un hombre esforzado, a un hombre apto para la guerra, y le decía: vente conmigo. Ya no era Dios, ya era el rey. Aquí están las grandes diferencias de estos dos ejércitos. El rey Saúl escogía a los esforzados y valientes. Tocas un instrumento, vente para acá conmigo. Cantas bien, vente para acá conmigo. Predicas bien, vente para acá conmigo. Eres buen teólogo, vente para acá conmigo.
ya no era Dios. Y ese fue su error. Ese fue su error. Y el rey David no. Él no los elegía. A él le llegaba ayuda todos los días. Dios todos los días le enviaba a afligidos, endeudados, amargados de espíritu. Esa era la ayuda que Dios le enviaba. Pero eran los enviados por Dios, eran los elegidos por Dios. Y ellos fueron los que formaron el ejército de Dios. Otra gran diferencia entre el ejército de David y el ejército de Saúl fue que el ejército de Saúl no era temeroso de Dios. No eran todos temerosos de Dios. Algunos de sus soldados mataron a los profetas de Dios. Mire el verso 18. Bueno, porque el rey Saúl está ahí bajo del tamarindo y oye dónde está Saúl y confronta a sus siervos y pregunta dónde está, y se dan cuenta que había un sacerdote que estaba apoyando a David. Y verso 18 dice, verso 18 y 19 dice: entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg, el edomita, y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones, dice, que vestían efod de lino, es decir, 85 sacerdotes, 85 hombres de Dios, 85 hombres consagrados a Dios. Dice, y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, y a los hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Miren, mataron a toda una ciudad de sacerdotes. Obedecieron la orden del rey. No les importó que eran los sacerdotes, no les importó que eran los hombres de Dios. Y esto fue muy grave, porque no respetaron a los ungidos de Dios. Ellos querían matar a David, y eso era el ejército de Saúl. Y esa era la atmósfera en la que se movió su ejército. Entonces, escogemos. ¿Cuál atmósfera voy a seguir? ¿En cuál atmósfera me voy a mover? ¿En cuál atmósfera va a estar mi familia? ¿En la atmósfera del Espíritu Santo? ¿O en la atmósfera carnal? Donde cada quien hace lo que quiere, vive como quiere. William Booth se había convertido en pastor en Londres. En aquella época Londres era la ciudad más rica del mundo, la más próspera del mundo, pero aún y con toda su riqueza, Londres tenía barrios muy bajos. Estaba plagado de barrios humildes, calles de lodo. Había un prostíbulo en cada esquina en esos barrios. Había una vinatería en cada esquina. Había cantinas cada 20 metros. Y cuando William Booth bajó a esos barrios bajos, él miró todos esos prostíbulos. Miró a niños de 5 años completamente borrachos, y él comenzó a predicar en esos barrios bajos. Se paraba en las esquinas, se paraba en las puertas de las tabernas y les decía: aquí hay un cielo para todo aquel que se detenga a pensar y haga a Jesucristo su Señor. Eso no le gustó a los líderes espirituales de aquella época.
hicieron una asamblea para que compareciera ante ellos. Y lo mandaron llamar a la asamblea. Y ese día el salón estaba completamente lleno. Y William Booth estaba parado frente a los líderes que lo estaban cuestionando. Y le dijeron, William Booth, ya no queremos que vayas a esos barrios bajos. Ya no queremos que vayas y les prediques a esa gente. Ya no queremos que traigas a esa gente a nuestros templos. Y le dijeron, irás a donde nosotros te digamos que vayas. Y si no, te vamos a expulsar. Y ahí estaban William Booth, parados frente a estos líderes de su época, temeroso. No sabía qué responder. Pero entre la multitud estaba su esposa Catherine, quien se volvió tan famosa como él, y ella se puso de pie entre la multitud y sacó un pañuelo blanco y lo agitaba y gritaba y decía, William, di que no, di que no, di que no. Y William Booth le hizo caso a su esposa y dijo no, y así fue como surgió el ejército de salvación que barrió el pecado en Londres. ¿A qué tenemos que decirle no? No a Netflix. Hay tantas cosas. Sin una influencia espiritual, en casa no va a haber transformación. Y gracias a Dios por esos hombres y mujeres de Dios que tenemos en casa. Si tiene una madre, un padre, un hermano, una hermana que lo exhorta, que lo regaña, que lo corrige, que lo reprende, dele gracias a Dios. Por último, Dios está formando un ejército de salvación aquí. Dios está formando un ejército de salvación aquí. Mire, el Espíritu Santo nos está llevando a una metamorfosis. El verso 2 dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Después fueron 600, después fueron más y fueron gran número, y ellos se convirtieron en ejército de Dios. Mire, para mí, esto que se vivió en la cueva de Adulam es un tipo de Cristo, donde usted y yo llegamos a Cristo endeudados, afligidos, amargados en espíritu, atormentados, debilitados, pero el Espíritu Santo nos ha cambiado, nos ha transformado, y hoy el Espíritu de Dios nos quiere usar para pelear sus batallas, para llevar el evangelio al mundo entero. Pero usted decide, ¿me quedo en el ejército de Saúl o me quedo en el ejército de David? Usted decide. Los del ejército de David pelearán, daremos y daremos. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, Él se sentó en la sinagoga y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista de los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabe que esto es el cumplimiento de la cueva de Adulam?
La cueva de Adulam es una sombra de la iglesia. Mire, aquí en la iglesia tiene que ser como esa cueva, donde vengan los afligidos, donde vengan los maltratados, los endeudados, los divorciados, los que están en drogas, los que están en alcohol, en adulterio, en enfermedad, en tribulación. Y aquí tienen que ser cambiados. Por eso cuando vea a alguien que entre aquí, no lo juzgue, no lo critique. Cuesta tanto ganar un alma. Termino con esta historia. Había una ranita que había sufrido una metamorfosis. Había sido un renacuajo, pero sufrió una metamorfosis y pues ya ha cambiado. Salió del charco. Y la ranita se fue contenta, brincando por el monte. Estuvo en los campos, en las piedras, estuvo en los riachuelos. No, ella estaba feliz. Pero ella estaba tan emocionada que dijo: esto lo tienen que saber los renacuajitos. Y regresó al charco. Y ahí se encontró a los renacuajitos que nadaban velozmente para allá y para acá. Y la ranita les dijo: hey, quiero decirles que vengan, salgan fuera. Acá hay un bosque precioso, hay un bosque maravilloso. Y los renacuajitos decían: ¿un bosque? ¿Qué es eso? Y la ranita seguía esforzando: vengan, salgan, acá afuera hace un viento precioso que golpeará nuestros cuerpos. Y ellos: ¿viento? ¿Qué es eso? Y vengan, salgan, los llevaré a un riachuelo maravilloso. Y los renacuajitos: ¿riachuelo? ¿Qué es eso? Hasta que la ranita cayó en sí y dijo: hasta que no sufran una metamorfosis como yo, no van a poder experimentar lo que yo he experimentado. Mira, hasta que no seamos o nos dejemos renovar por Dios, no vamos a alcanzar sus promesas. Hasta que no nos dejemos transformar por el Espíritu Santo, hasta que no busquemos la llenura del Espíritu Santo, hasta que no vivamos bajo la gloria del Espíritu Santo, no vamos a experimentar las promesas de Dios, no vamos a experimentar las bendiciones de Dios. Vamos a seguir enojados, endeudados y amargados y afligidos de espíritus. Mire, vivir para el Espíritu no es difícil. Es más difícil vivir para la carne. Padre, Señor, sigue transformándonos, Dios, hasta que lleguemos a ser tu ejército, que pelea tus batallas, hasta que venga un avivamiento, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén.